Buenas noches. La historia del arte. Nuestros integrantes son Dana Quispe, Brian Pincay, Odalisco Cotter Herrera y Leslie Franco. Vamos a hablar sobre la línea del tiempo, la cual está dividida por la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea y edad actual. La prehistoria. La prehistoria está dividida por estilo paleolítico y estilo neolítico. El estilo paleolítico tiene un tiempo de aproximadamente 2.5 millones de 10.000 años antes de Cristo. Materiales: piedra, hueso, marfil. Sus pinturas son de animales y escenas en casa en cuevas. Su temática principal es los animales y las escenas en casa. El estilo neolítico tiene un tiempo de aproximadamente 10 a 3 millones antes de Cristo. Sus materiales también son la piedra pulida y la cerámica. Sus pinturas tienen motivos geométricos y escenas cotidianas, como lo mostramos en la siguiente imagen. Como podrán ver, el estilo paleolítico utiliza los materiales mencionados como la piedra de hueso marfil, y el estilo neolítico la piedra pulida y la cerámica. La Edad Antigua. Esta Edad Antigua está dividida por tres: arte mesopotámico, arte griego y arte romántico. El arte mesopotámico tiene un tiempo de 3.000 millones antes de Cristo y hasta el 539 millones antes de Cristo. Sus materiales son el barro, la piedra, el metal precioso y utiliza pinturas frescas, mosaicos con colores vivos. Arquitectura. Tiene figuras de templos escalonados. El arte griego tiene un tiempo de 900 a.C. hasta 31 años antes de Cristo. Su material principal es el mármol y el bronce. Tiene pinturas como vasijas de cerámicas con figuras negras y rojas naturales en edificios públicos y privados. El arte romántico tiene un tiempo desde el siglo XI hasta el siglo XII. Su material principal es el mármol, hormigón y ladrillo. Como lo podemos ver en la siguiente imagen, la primera muestra sobre el arte mesopotámico, la segunda el arte griego y la tercera el arte romántico. La Edad Media comienza del siglo V y finaliza en el siglo XV. En esta edad se distingue el arte románico y el arte gótico, que son dos estilos distintivos que dominaron la Edad Media en Europa, cada uno con características. En el arte románico, su arquitectura se caracterizaba con arcos de medios puntos, bóveda de cañón y muros gruesos. En esculturas, la temática era de relieves religiosos y figuras bíblicas. En su estilo eran figuras esquemáticas y estilizadas con poco realismo. En la pintura utilizaban técnicas frescos y miniaturas. Y su estilo de colores eran planos y contornos definidos con poca profundidad y perspectiva. Y en el arte gótico, su arquitectura era con arcos ojivales, o sea, arcos apuntados, bóvedas de crucería y contrafuertes volantes. En su escultura fueron también figuras religiosas, pero más naturalistas y detalladas. Mayormente su estilo era de expresividad en las figuras. Su pintura utilizaron varias técnicas como frescos y retablos. Las temáticas de ellos eran escenas bíblicas de vidas de santos y temas de juicio final. Su estilo era de uso claroscuro, mayor naturalismo y profundidad, desarrollo del uso de la perspectiva. En resumen, el arte romántico se caracteriza por su solidez y simplicidad, con una fuerte influencia religiosa en todas sus formas, mientras que el arte gótico se distingue por su verticalidad y luminosidad, con un avance hacia un mayor realismo y detalle en la representación de figuras humanas y escenas bíblicas. La Edad Moderna es un periodo fundamental en la historia del arte. Durante estos siglos se desarrollaron tres estilos artísticos principales, como es el Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. En el Renacimiento, que viene del siglo XIV al siglo XV, centraban sus pinturas en la perspectiva lineal, proporción anatómica y el uso del claroscuro en lienzos o en mármol. La temática en sus cuadros destacaba la mitología, religión y el humanismo. En el estilo barroco, que viene del siglo XVI al siglo XVIII, se caracteriza por su dramatismo, el contraste de luces y sombras en sus pinturas, y por sus detalles exuberantes. Trabajaban en mármol o bronce, y en sus cuadros plasmaban temas como la mitología y escenas cotidianas. En el estilo clasicismo, que abarca del siglo XVIII, buscaron nuevamente la claridad en sus cuadros, armonía y líneas precisas. Se basaban en la historia antigua como modelos griegos y romanos. Una de las obras importantes es de Miguel Ángel, que es la creación de Adán, en el Renacimiento. En el barroco está el retorno del hijo pródigo, y en el clasicismo encontramos los juramentos de los Horacios. La edad contemporánea. La edad contemporánea está compuesta por el romanticismo, el impresionismo, el cubismo, el expresionismo, el arte vanguardista y el neoclasicismo. En el romanticismo tenemos que fue a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Los materiales que se usaban era el óleo sobre lienzo, acuarelas y las litografías. Sus pinturas expresaban emoción, la naturaleza salvaje, el exotismo, las escenas históricas y legendarias. La arquitectura era en estilos neogóticos, revival de estilos históricos, y su temática era sentimientos, naturaleza, lo sublime, lo irracional. En el impresionismo, su tiempo fue la segunda mitad del siglo XIX. Los materiales eran el óleo sobre lienzo y sus pinturas
captaban la luz y el color. Las pinceladas eran sueltas y las escenas eran siempre al aire libre. La arquitectura. Realmente en el impresionismo no hubo un cambio en lo que es la arquitectura. Lo que es la temática se llevaba lo que eran los paisajes, las escenas urbanas y los momentos cotidianos. El cubismo, su tiempo fue a principios del siglo XX. Los materiales eran óleo sobre lienzo, collage y papel. Las pinturas eran fragmentación de formas, múltiples puntos de vista, geometrización. Un ejemplo es el de la obra de Pablo Picasso, que pueden ver en la imagen. La arquitectura influencia en el diseño y la arquitectura moderna, con formas geométricas y líneas rectas. Su temática era de retratos, naturaleza muerta, escenas urbanas y exploración de formas y espacios. El expresionismo, su tiempo fue a principios del siglo XX. Los materiales eran óleo sobre lienzo, acuarelas y grabado. La pintura eran colores intensos, la distorsión de formas emocionales, emocionalidad. Su arquitectura influenciaba en el estilo moderno, formas dramáticas y dinámicas. La temática eran emociones humanas, ansiedad y subjetividad. El neoclasicismo, su tiempo fue a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Los materiales eran mármol, bronce y óleo sobre lienzo. Su pintura era de claridad, armonía y líneas precisas. Y su influencia era sobre la edad clásica. Su temática era la mitología, la historia antigua y los retratos. Su arquitectura era simplicidad, proporción, uso de columnas, y los ejemplos pueden ser el Capitolio de Estados Unidos. Vanguardias. El tiempo es a principios del siglo XX. Los materiales son óleo, collage, ensamblaje y técnicas mixtas. Su pintura era innovación radical, abstracción, nuevos materiales y técnicas. Ejemplo, futurismo, dadaísmo y surrealismo. Su arquitectura, el modernismo, uso de los nuevos materiales como hormigón y acero. Y su temática era abstracción, sueños, subconsciente, crítica social y política, y un rechazo a lo tradicional. Como ejemplos tenemos lo que es el acantilado blanco en Bruegel en 1818. Eso es lo que es el romanticismo. Del impresionismo tenemos la obra de Claude Monet. Del cubismo tenemos Pablo Picasso. De ahí tenemos el arte vanguardista, que es la Gran Odisea. El expresionismo, la de ansiedad. Y el neoclasicismo de las tentaciones de Santo. El arte actual. Este se compone en dos, en graffiti y en el arte virtual. El graffiti su tiempo comienza desde 1960 hasta la actualidad. Sus materiales son aerosoles, pinturas acrílicas y muchas plantillas. La pintura es el estilo libre y se pueden hacer en murales, en tipografías elaboradas y utiliza colores vivos y concentrantes. Su arquitectura no exactamente no está asociada directamente con una arquitectura en sí. La temática son cultura urbana, protesta social, identidad política, mensajes personales. A menudo es hemífero y relacionado con las subculturas y el activismo. En el arte virtual, su tiempo comienza desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Sus materiales son software de diseño gráfico, herramientas de realidad virtual y impresora en 3D. La pintura no necesita pintura física, sino con puros programas mediante digitalización completa, uso de programas como Photoshop, Illustrator, Blender, Unity, Adobe Acrobat. Arquitectura. Utilizada en la visualización de proyectos arquitectónicos, diseños en entornos virtuales e inmersos. Las temáticas tienen innovación tecnológica, realidad virtual y aumentada, mundos virtuales, interacciones digitales, crítica social y cultural. Exploración de nuevas formas de percepción y experiencia artística a través de la tecnología. Muchas gracias.